No, vos sos el camarógrafo. Dale, dame. Dani, vos sabes que nació sefaradita y Se apagó. Muy ashkenazí. Se apagó. No, no se apagó. Pero sacarle los dedos. Ahí está, ahora sí. Yala. Me va a callar. ¿Nos paramos? Con el permiso de todos ustedes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Amén. No los botones. Este es el joystick. Eso. Pero igual, digo, sigue grabando. חנוכת שמח. שמח. חג אורים שמח. אנחנו מדליקים דני, אנחנו שם מדליקים שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Qué bonita forma de empezar cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Qué semana? el órgano, בשם תודה נזבח להבין מטבח מזהב נבח עמוי שיר חנוכה שמח אזמור בשיר מזמור בבקשה. בבקשה, ברשות בעל לא, הבית. לבקה no está allá, pero no está acá. Bueno, Javerín, primero qué alegría, gracias Alon por la invitación. Estamos en el medio de Hanukkah, prendimos 4 neros juntas y en general cuando uno llega al medio de Hanukkah ya tendríamos que tener listas una batería de kavanot especiales, de intenciones, de comprensión profunda del Hag. Pero bueno, en medio del vértigo que vivimos nadie nunca llega a completar y por eso Baruch Hashem tenemos los mismos genios todos los años y cada vez tenemos que tratar de agregar algo de sentido. Hanukkah es una de las dos festividades que dicen nuestros sabios que Leatid Labo, después que venga el Mashiach, después que haya Geulah y todo lo demás, que se van a anular todos los Hagei Israel básicamente, o que no van a ser lo que son hoy día. Hay dos Hagim que van a permanecer tal como son, son Hanukkah y Purim. Justo dos Hagim que no estaban en la época de la Torah, que son posteriores, que hay, pese a que son posteriores, hay muchas interpretaciones en la Gemara, sobre todo acerca de qué modo ambos están insinuados en la Torah de alguna manera, pero son posteriores y van a permanecer una vez que la Geulah haya tenido lugar y los vamos a celebrar con más fuerza que nunca. Y si intentamos ponernos en la posición de quienes sabemos que todas las señales para la Geulah básicamente están cumplidas y prácticamente todas las nebuot, todas las profecías previas a la Geulah se han cumplido, y acá estamos Eretz Israel de vuelta
ya no una tierra desierta y devastada como era hace apenas 100 años, sino un lugar lleno de Torah y lleno de fuerzas de Teshuvá y todo lo demás, pareciera que tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que prepararnos para entender, sobre todo en profundidad, el sentido de las dos fiestas que van a acompañar para siempre para adelante. Yo sugiero, si a ustedes les parece, que para empezar... Perdón, ¿qué pasa aquí? Se le apaga cada rato. ¿Pero por qué tocas cosas que no tienes que tocar? Porque es un problema de los argentinos. Está bien. Solo mete la mano por todos lados. No, está. Viste, no puedo con eso. Mete la mano por todos lados. Ahí está. Tanto pollo. Ya está. Una pregunta, cada vez que se apaga el masaje hay que volverlo a prender. No, en absoluto. No lo vuelvo Entonces a lo dejo De ahí. vez en cuando para asegurarte que sigue. la cabeza y no los pies. Ya metió otra, ya puso Ya está. Ya metió los dedos. Bueno, muchachos. Yo sugiero que juguemos al intercambio. Y si no llega a ser intercambio más, de todos modos, por favor interrumpan cada vez que quieran interrumpir para algo que tenga que ver con el tema. La primera pregunta que tenemos que preguntarnos, en principio antes de prender la primera vela de Hanukkah, pero hagámoslo después de las 4 velas que prendimos hoy, es ¿qué milagros estamos conmemorando en Hanukkah? ¿Alguien sabe qué estamos conmemorando? ¿Qué milagros estamos agradeciendo? El milagro de que se extendió el uso del aceite. Bien, ese es el tercer milagro. Es el tercer milagro. Es maravilloso, tenemos 3 milagros que van en progresión y que tienen que ver con nuestra propia progresión hacia la Yeshua, hacia la Geulah, ya interna de cada uno, en el trabajo propio del Tikkun propio, y ya la Geulah global, que es la Geulah de Am Israel y por extensión es el Tikkun del mundo todo. El primer milagro tiene que ver con cosas muy terrenas. La guerra. Ubiquémonos en aquel tiempo en que ocurrió todo esto. Estábamos en la mitad de la existencia del segundo Beit HaMikdash y vivíamos en una opresión espantosa, opresión espiritual espantosa de parte de los Yevanim. Por eso cantamos en Maoz Tzur, Yevanim nikbetzu alai, los Yevanim se juntaron sobre mí, y miren qué tikkun increíble, en pleno Hanukkah, en aquella época Yevanim nikbetzu alai se juntaron sobre nosotros para extinguirnos espiritualmente. Ayer se juntaron los Yevanim de vuelta sobre nosotros para apagar el fuego. ¿No es un tikkun que tiene sentido pensarlo? Y vuelven a ser los Yevanim en Hanukkah. El caso es que los Yevanim estaban decididos a hacer desaparecer no al pueblo de Israel, sino a la Torah de Israel. Querían extinguirnos espiritualmente. Y apretaban cada vez más el torniquete. Muchachos, acá, déjalo, no importa, está bien. Va a salir bien. Ya debemos tener unos cuantos Javerim en Facebook mirándonos ahora en directo. Desde Hashem. Y en el canal de Kik. El caso es que, ni vamos a no dispersarnos. Los argentinos meten la pata con eso y los paraguayos dispersan la atención. No te vayas, compa, que nosotros no hacemos eso. Vamos de vuelta. Apretaban cada vez más el torniquete a ver hasta dónde... a ver hasta dónde se podía apretar a Am Israel sin que Am Israel saltara. Y Am Israel estaba en un estado de humillación espantoso, y sabemos que cuanto más humillado está uno, menos coraje tiene, menos fuerza tiene. Es la misma lógica que utilizaba Paró, el faraón en Mitzrayim, cuando dice, tienen mucho tiempo libre para pensar en liberarse, quitémosles el tiempo libre. Entonces no van a pensar en liberarse. Pero hubo en un momento una que será un decreto de los griegos que pudo lograr que Am Israel se levantara de una vez. Algo que Am Israel ya no estaba dispuesto a aceptar. Había una gran lucha interna dentro de Am Israel, a ver si todo parecido con la realidad de nuestros días no es pura coincidencia. Pero había una gran lucha interna dentro del pueblo de Israel, entre los que decían, tenemos que seguir guardando nuestra tradición, la Torá, vinimos con una Torá que es el plan de la creación. El manual de usuario, como se acostumbra a decir hoy día, de este aparato llamado mundo, está en la Torá de nosotros, y sabemos que si un solo día no hay Torá en absoluto en todo el mundo, vuelve todo al caos. Así está prometido. Se explica el Zohar HaKadosh.
Si un día entero nadie estudia Torah en todo el planeta, estamos fritos, volvemos al Tohu Vabohu. Se terminó la creación. Entonces estaban los que decían, a cualquier precio tenemos que salvar nuestra Torah, hagan ellos lo que hagan, y vale la pena cualquier riesgo. Y estaban los del otro lado que decían, no, fíjate, no tiene sentido, estamos pensando en cosas que son obtusas por completo, mucho mejor fijarse por qué camino va Obama, por qué camino van los europeos, por qué camino va este, por qué camino va el otro, llevarnos bien con todos, disfrutar de las cosas bonitas que ellos tienen. Como vamos a estudiar dentro de un par de meses cuando nos preparemos para Purim, ir a las fiestas de Hashverosh, participar de toda la promiscuidad de ellos y demás. Y vamos a hacer vida, la Azot Haim, vamos a divertirnos y pasarlo bonito. Y la lucha dentro de Am Israel era muy fuerte al respecto. Estaban los Mitiavnim, los que proponían helenizarse, y estaban los Yehudim que querían seguir adelante con el trabajo que tenemos que hacer en este mundo. De repente viene la gran Gzerá de los Yevanim, según la cual, como acostumbraban muchos pueblos idólatras y muchas monarquías de su tiempo, un día decretaron que toda joven que se disponía a llegar al palio nupcial, antes de ser entregada a su marido, debía ser probada por el rey. Y eso ya fue demasiado. Justo ahí le tocaba, para mucha verajá, contraer matrimonio a la hermana de Yehudá Maccabí, Judith. Era el momento de que una joven judía sagrada de familia de Kohanim, nada menos, contrajera matrimonio, y llegó la exigencia, primero el rey. Y ahí Yehudá dijo, no se puede más. Entonces se levantó un ejército de pocos hombres para luchar contra el gran conquistador. Y se levantaron y dijeron, no importa cuán difícil sea, nosotros pedimos brajá, queremos brajá, vamos a luchar, vamos a entregar todo lo que tenemos. Y ellos sabían Torah, ellos eran grandes estudiosos, y ellos sabían algunos secretos que nos serían muy útiles saber hoy día. Y por eso el milagro de ellos es tan importante, y por eso es tan importante para nuestros días ahora. Ellos sabían que, dice Pirkei Avot, lo aleja a melajá ligmor, que uno no tiene por qué terminar el trabajo, uno tiene que empezarlo. Y dice Masejet Berajot que Machshavá Tová, no, acá. Machshavá Tová, Akadosh Baruj Hu metzarfá lemaaseh. Cuando uno tiene un buen pensamiento y se propone de verdad llevarlo a cabo, aun si uno no puede, Hashem suma su propio esfuerzo para que sea como que uno hubiera podido. Ellos sabían todo eso y sabían que por lo que tenemos la orden de jugarnos enteros, no hay que pensarlo dos veces. Y hasta sabían algo que seguramente no los habían citado por Oscar Wilde, pero Oscar Wilde lo sintetizó muy bonito muchos años más tarde y dijo que el único modo en que no se puede saltar un abismo es en dos saltos. Si uno va a saltar un abismo tiene que listarse a hacerlo de un único empellón, porque si duda en el medio es como en los dibujitos animados, que los tipos se acuerdan, todos ustedes se acuerdan de los dibujitos animados. El tipo corre, el coyote corre, se termina el piso y sigue corriendo por el abismo. ¿Cuándo se cae? Cuando mira para abajo. Hasta que no mira para abajo, uno puede correr por el abismo sin ningún problema. El problema es cuando uno mira para abajo y le da miedo. ¿Cómo? ¿Cómo se puede probar eso? Vamos a probar. Se puede probar en cada circunstancia de la vida. Pero sabes, no, en realidad se puede probar. Pero te voy a dar otra respuesta distinta. La pregunta es ¿quién eres tú? Si tú estás capacitado para hacerlo. Ahí está, ese es el problema. Entonces el problema es que tikkun hace uno. Mira, hace un mes estuve en Praga para hacer un casamiento muy bonito de 2 alumnos. Y di un par de charlas. Di un par de charlas pobre Sham en la que irá. La última noche, un rato antes de salir para el aeropuerto, me senté frente a un grupo de Bnei Noach, de Goim, que quieren ser Goim Ksherim de acuerdo a la Torah. Y lo hay, no quieren ser idólatras, quieren apoyar a Israel y quieren cumplir las 7 mitzvot que todos los Goim tienen que cumplir, todos los pueblos del mundo, incluidos nosotros. Las primeras 7 mitzvot. Me senté a hablar con ellos, en mi espantoso inglés coloquial, y Baruch Hashem me entendieron. Y de repente uno de ellos, claro, alguien me había presentado como un cabalista. De repente uno de ellos, estamos en la ciudad del Maharal, y estamos a 50 metros del Beit HaKnesset del Maharal de Praga.
de quien se habla todo el tiempo solo del golem. Y estamos a 200 metros para el otro lado donde está el Kever, el sepulcro del Maharal. Eso es lo que bulle todo el tiempo ahí. Si alguien me preguntó ahí, ya que le habían dicho que yo era un cabalista, si yo les podía enseñar cómo se hace un golem. Y yo le contesté que sí. Y la verdad es que sí. Porque la receta, entre comillas, para hacer un golem, uno la encuentra, está en los libros. La pregunta es quién es el que aplica la receta, a ver si puede hacer un golem. Porque el Maharal se cuenta que, en una de las versiones, acaso la más fácil de todas, que para poder hacer el golem tuvo que hacer una meditación cuya base es la siguiente. Sabemos que cada hora, estoy yendo un poco por las ramas, ¿no? Pero tiene que ver con aquello a lo que vamos. Sabemos que cada hora, está explicado en la Gemara, se reparte en 1080 halakim. 1080 fracciones, cada una de las cuales es de 3 segundos y un tercio. ¿De qué, perdón? ¿De qué? Fracciones de hora, para calcular los tiempos en la Torah. Ok, perdón. Una hora se divide en 1080. Dice el Rambam que se divide en 1080 porque es la cantidad de respiraciones promedio de un hombre sano en una hora. Eso agrega el Rambam. ¿De qué? De respiraciones de un hombre sano. Por eso si a 1080 le agregamos 1, tenemos 1081, que es el valor numérico de la palabra Tiferet, que es la sefirá que está acá en el plexo solar, que implica la armonía. Representa la armonía, el estado de salud, el estado de belleza. Es 1080 más el 1 que engloba la hora entera. No importa, le Maaseh, si tomamos el nombre de Hashem, que se escribe con una yud, una hey, una bab y una hey, con todas las combinaciones de puntitos, de vocales que se le puede poner abajo, en total tiene 1080 permutaciones, incluidos los puntitos abajo. Habéis adivinado que cada una de las permutaciones corresponde a una de las fracciones de 3 segundos y un tercio. Entonces, lo primero que hay que hacer para ser capaz de construir el golem es poder estar 3 días, sin que se te disperse la atención. Si te dispersas, empiezas de nuevo. Cambiando de intención mental, de intención espiritual, del dibujo que tienes adelante de tus ojos cerrados, cada 3 segundos y un tercio, cada hora, así, 72 horas, 3 días, 72 es el nombre del Gesed, sin perderte una sola vez, 1080 por 72. Sin dispersarte. Si tú eres capaz de hacer eso, después hablamos de la receta para construir el golem. Pero en realidad se puede saltar un abismo también de esa manera, se puede correr por arriba. La pregunta es quién eres tú, hasta qué punto tú hiciste el tikkun de tu neyamá como para estar al nivel de que la receta funcione en ti. Eso es en cada uno. Lógico, se puede dar la receta del golem, no va a haber nadie entre nosotros que pueda construirlo. Pero la receta está. Como los de las brujas de Halloween, ¿no? Agarras esto, agarras lo otro, pones, bla, bla, caray, no salió. ¿Qué hacemos? Si Yehuda Maccabí y todos sus amigos, todos sus hermanos y los que le acompañaron, sabían que se puede si uno de verdad se lo propone con permiso de Hashem y se está peleando por Kedushá. Y sabía que ya en el pasado tuvimos suficientes muestras de ello. ¿Acaso también sabía que en el futuro también iba a suceder? Porque ustedes recordarán, ya sea personalmente o de los libros de historia, que hasta hace 3, 4 años que empezamos a pasar vergüenza, el Estado de Israel, el ejército de Israel, también ganaba guerras de modo milagroso. Sí. Porque de alguna manera, aunque no todo el ejército de Israel, no todo el pueblo de Israel estaba de verdad aferrado a la Torá, los primeros 50 años del Estado, 50 y pico del Estado, al menos, toda la gente que iba a luchar estaban unidos por una misma causa. Y eso ya vale. Es lo mismo que pasó en el momento de la conquista de mano de Yoshua bin Nun. Todos estábamos por la misma causa. Faltaba muchísimo, faltaba que la gente creyera de verdad en por qué estamos acá. Ok, pero estaban todos unidos por la misma causa, y eso alcanzaba para que Kadosh Baruj Hu revelara milagros increíbles. De repente venían ejércitos inmensamente más grandes que nosotros, y nosotros nos repartíamos, a ver, vayan 3 para allá, 2 para acá, 1 para allá, a atajar aviones, a atajar lo que haga falta, y ganábamos sin ningún problema. Hijo mío, te podés quedar en línea, estamos haciendo un shiur sobre el Hanukkah acá, y si no en Facebook. Te llamo en un rato, beso. El dato va a salir el otro teléfono, cuidado. Seguimos. El primer milagro entonces es que obtenemos una victoria contundente, que por supuesto que los griegos no esperaban, pero sobre todo los que no la esperaban eran los partidarios de la helenización. Caray, qué mal que le fue a los partidarios de la helenización. De repente ellos creían, vamos a hacer kef con los griegos, vamos a divertirnos con ellos, comer como ellos, vivir como ellos,
entretenernos como ellos, vamos a ir al cine con ellos, vamos a crear una industria de Hollywood parecida a la de ellos, vamos a hacer todas esas cosas, y de repente, caray, un milagro Minashamayim, los judíos, estos antiguos, que insisten en seguir haciendo cosas que no tienen objeto, se revelan y hay un milagro portentoso Minashamayim, boom, hemos vencido a los griegos, ahora van a saber que con nosotros no se puede pasar los límites razonables que Dios nos permite o no. Después seguimos. Antes de la duración del aceite está el hallazgo del aceite. Con el hallazgo del aceite hay dos cosas curiosas. La segunda es el milagro. La primera es vigilar para qué hacía falta encontrar aceite que no estuviera también. Aceite que estuviera de verdad puro. De hecho, de acuerdo a la halajá, se podía encender la menorá con aceite que hubiera sido impurificado, contaminado. De hecho, todos los Yehudim estábamos en condición de tamé en ese momento, sobre todo, ni hablar después de las batallas, donde teníamos todos la tum'a de muertos. Por eso era que había que esperar 8 días. ¿Cuánto tiempo podía tomar hacer aceite? Un rato. Entonces, ¿qué es toda esta historia de que había que esperar 8 días hasta que estuviera pronto el aceite nuevo? En todo caso, había que esperar 7 días a que quienes iban a preparar el aceite estuvieran en estado de tahará, en estado de pureza. Y después el rato que iba a llevar, de verdad, agarrar las olivas, las aceitunas, machacarlas, ¿cómo se llama?, prensarlas, y todo lo demás, limpiar el aceite y traerlo. Pero el trabajo de verdad del aceite era el último día de los 8. De todos modos se podía prender la menorá con el aceite que había. Pero había otra cosa que los Maccabim, los Hashmonaim sabían, y que es importante que sepamos nosotros, en cualquier cosa que emprendamos en nuestra vida, y sobre todo en el trabajo de la Geulá, que es lo que nos reúne cuando celebramos Hanukkah. Sabían que Hakol Oleja Jarea Adjalá, que todo proceso va detrás de cómo hayas intentado empezarlo. O sea, si intentas comenzar algo de lo más alto posible, allá del modo más alto posible es como va a seguir discurriendo. Si tú empiezas por condescender y decir, no, esto no hace falta, y esto tampoco, y esto da igual, y esto aquello, bueno, el resto de la vida va, el resto del proceso también va a ser, esto no hace falta, esto no importa, y para qué querías que saliera mejor, y para qué tenía que ser bello además. Hay que empezar lo más alto que se pueda. Ellos dijeron, de ninguna manera, si lo que tenemos que hacer es una reinauguración, porque tenían otro problema más, ya que estamos. Tenían el problema de que también los keilim, las herramientas, los instrumentos con que contaban, también habían sido contaminados. Muchos de ellos ya habían sido utilizados para idolatría, para Avodat Zará. Entonces todo eso explica la Gemara que es un jinuj. Hay una cuestión que se llama jinuj, que es el mismo shoresh, la misma raíz que Hanukkah, pero que en el lenguaje de nuestros sabios se llama jinuj, la palabra que graciosamente utilizamos para decir educación, pero no quiere decir nada parecido a lo que en el idioma que heredamos de los griegos se llama educación. Jinuj quiere decir inaugurar algo de nuevo por completo. ¿Y cómo se lo inaugura? En la mayoría de los casos es poniéndolo del mejor modo posible a ejercer su función. Hay casos especiales, por ejemplo en el Mishkan de Moshe Rabbeinu, etcétera, en que primero que nada hay que verter aceite y demás sobre los keilim. Hay casos en los cuales hay que sumergirlos en algo, pero básicamente el jinuj de verdad de lo que vamos a utilizar para Kedushá consiste en, con gran emoción y gran ceremonial, asegurarnos que empiezan a cumplir su función. Y si están contaminados, debemos ponerlos lo más arriba posible, para que de allí solamente puedan subir en su función, puedan ir hacia adelante. Yo lo estoy contando de modo lineal, pero en realidad nuestros sabios debaten bastante en la Gemara y en libros posteriores acerca de cómo funcionó, cómo operó de verdad esta cuestión de tener que esperar 8 días y de necesitar este aceite. Hay otro teaná que vale la pena traerla a colación porque tenía sentido, y porque aparte la mayor parte de los sabios opinan que seguramente tiene razón. Y es que fueron tan celosos los Hashmonaim de hacer el jinuj, la Hanukkah, la inauguración, la reinauguración del Mizbeach, del altar, de todos los keilim del Bet HaMikdash y demás. Fueron tan celosos de que eso fuera del mejor modo posible, que directamente dijeron, todo lo que ha sido contaminado por Avodat Zará se va de aquí, y todo lo que hay el más mínimo hashash, la más mínima duda de que haya sido utilizado para Avodat Zará se va de aquí, y hacemos keilim nuevos. Incluso hay
hay una svará según la cual ni siquiera utilizaron, para la inauguración misma, ni siquiera utilizaron la propia menorá que estaba en el Beit HaMikdash, que acaso hubiera sido contaminada de Avodat Zará, sino que hicieron una menorá de etz, de madera, para empezar con su trabajo. Y así seguimos adelante. Entonces el segundo milagro que tenemos es que, aunque no era necesario estricto censo para prender la menorá, encontramos un pach shemen, encontramos un cántaro con aceite que tenía los sellos del Kohen Gadol y que era obvio que no había sido contaminado, nadie podía dudar de ello, y podemos encender de ahí. Y ahí llegamos al tercer milagro. El tercer milagro, estamos acostumbrados a decir que el aceite duró 8 días en vez de 1. Pero es bonito preguntarse de qué modo ocurrió el milagro, porque los nafkemines, las implicancias de cómo haya sido que sucedió el milagro son muy distintas. La discusión empieza entre nuestros sabios en más de un lugar en la Gemara, preguntando por qué celebramos Hanukkah 8 días y no 7. Esto es, había aceite para un día. ¿Cuántos días ardió de milagro? 7. Para un día había. Entonces, y sin embargo encendemos 8 días. Entonces, a esto hay varias respuestas. Las primeras tienen que ver con que el primer día en realidad estamos conmemorando los primeros 2 milagros, y no el milagro de la duración del aceite. Pero como no es la respuesta más bella de todas, vamos a seguir un poco adelante a encontrar qué otras teorías encontramos. Enseñan nuestros sabios en varios lugares, y sobre todo en el milagro del aceite que hizo Eliseo en español. ¿Recuerdan el milagro del aceite? Cuando aquella mujer tan pobre con su único hijo, la esposa del Naví Obadía, de repente está sumida en la más absoluta pobreza. ¿Y qué es lo que le queda en la casa apenas? Un poco de aceite. Y eso es todo. No tiene con qué darle de comer a sus hijos, no tiene con qué nada, no tiene con qué pagar las cuentas. Está llena de deudas, le van a hacer una otzadara poal en cualquier momento, y pobrecita no tiene con qué pagar. Se dirige al Naví. Necesitamos salvación. El Naví lo que le pregunta es: ¿qué es lo que hay en tu casa? Porque el milagro se puede hacer multiplicando lo que ya hay, pero no se puede hacer un milagro a partir de nada. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en este milagro de Elisha le ordena ir a conseguir cuantos recipientes pueda de todos los vecinos vacíos, y empieza a volcar de su cántaro de aceite, donde había apenas un poco, y va llenando recipientes y recipientes y recipientes y recipientes, y nunca se acaba el aceite. ¿Cuándo se acaba el aceite? Cuando se acaban los recipientes. Ahí se acaba el aceite. Y vaya que esto tiene mucho que decirnos para cada realidad de la vida. Esto funciona, podríamos traer innúmeros ejemplos de ello, los dejamos a la meditación individual de cada quien, pero siempre es así. Si yo me aferro, por eso enseña la Torah que mitzvah goreret mitzvah ve'averá goreret averá, que una mitzvah, por pequeña que sea que yo hago, trae de sí otra mitzvah. Y una averá, una transgresión, por pequeña que yo hago, trae detrás de sí otra transgresión. Porque todo se reproduce solo, todo va detrás del comienzo, todo arrastra más de lo mismo. Y cuanto más me deje estar yo en preparar lo que sí tiene que ser, cuanto más atrás estoy, es exponencial el retraso que tengo. No es aritmético, es exponencial. Y del mismo modo, el impulso que puedo tomar, si avanzo, aunque sean los pequeños pasitos que yo puedo avanzar, realmente el progreso que puedo lograr también es exponencial, porque eso me está llevando a saltar trancos cada vez más grandes. Entonces, hay varias teorías entre nuestros sabios que es muy bonito repasarlas. Una de las teorías dicen que el aceite fue vertido todo el primer día, que alcanzaba para llenar todos los cuencos de la menorá, y que inverosímilmente lo que sucedió fue que el aceite aumentó la potencia del aceite de tal manera que consumió 1/8 cada día. A la mayoría de nuestros sabios no les gusta mucho esta teoría. Debo reconocer que a mí tampoco, les abdir el faudalot, porque esto parecería indicar que hay un único milagro. Y nosotros decimos todos los días que nos hizo un milagro.
digamos entre paréntesis, y quedémonos con esto para la reflexión al final, Be'ezrat Hashem, que nosotros decimos que Hashem hizo un milagro para Yamim Hahem, Bazman Hazeh, ya que estamos hablando de ahora, y cada una de las cosas que estamos repasando tienen que ver con nosotros ya, ahora. Ahora, decir que el aceite sencillamente multiplicó su potencia, entonces, es un milagro pequeño, no me gusta. Yo prefiero que haya ahí un milagro muchísimo más grande. Hay una segunda teoría, según la cual pusimos el aceite la primera noche. Por la mañana el aceite había bajado, y de repente subió de vuelta. Quedaba un poquito, se llenó otra vez. ¿Es de qué? Ayer le faltan medios para hacer esas cosas. El milagro anterior, la versión anterior, ¿te parece mucho más fácil de lograr? No. Es el mismo aceite. El tercero es el que a mí más me gusta. Hay otros en el camino, digo, pero la verdad el tercero es el que a mí más me gusta porque es como suelen suceder los milagros, es como Hashem suele activarlos. Llenamos, sigue habiendo lo mismo. Volvemos a llenar, seguimos teniendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos usando para Kodesh. Se cuentan historias en Jerusalén de hace 60, 70, 80, 100 años, y se cuentan historias de Jajmei Taimán, de los sabios del Yemen. Historias muy inocentes y preciosas del último par de siglos, de gente que tenía en su casa, esto yo no me acuerdo exacto, quizá alguien de ustedes lo recuerde, creo que es alguien de la familia de Rab Sharabi que contó de qué modo se suspendió el milagro, todavía en Taimán. Rab Sharabi fue uno de los más grandes Mekubalim de un par de generaciones atrás, que llegaron desde el Yemen, desde Taimán, y alguien contó que en la casa de sus padres había, en la cocina y en la despensa, una bolsa de harina y otro par de bolsas de arroz y de alguna otra cosa, que nadie tenía noticia de que alguna vez alguien hubiera comprado de esos ingredientes en la vida, ni de que alguna vez se hubiera terminado, ni siquiera que hubiera bajado el nivel. Siempre pasaban años y seguíamos sacando harina de la bolsa de harina, y seguíamos sacando arroz de la bolsa de arroz, y lentejas de la bolsa de lentejas, hasta que un día un niño de la casa le contó eso a los papás de un amigo. Fue a la casa de un amiguito a jugar y contó que eso sucedía, y entonces la envidia y el mal de ojo derribó el milagro y hubo que empezar a comprar arroz y harina y demás. Pero hasta ese momento no hacía falta. ¿Por qué? Porque estábamos con Tmimut y teníamos la vida entera dedicada a la Torá, y la Torá no solo alimenta sino también cura, no precisábamos doctores tampoco. Hay una Gemara, si alguien de ustedes vio algo de los videos que hicimos en Barcelona, ¿cuándo fue? Hace una semana, 10 días. Quizá alguien de aquí haya visto algo de eso. Entonces hicimos un shiur, era para Bnei Noach también, Javerim, con quienes estudiamos desde hace una cantidad de años juntos, y estudiamos acerca de la simpleza que hace que si tú tienes fe completa, la Torá es alimento y la Torá es sanación. Hay una Gemara muy famosa donde dice Rabbi Yoshua ben Levi, dice, si a alguien le duele la cabeza, ya Sokma Torá, tiene que ocuparse de Torá. Si le duele la garganta, ya Sokma Torá. Si le duelen los huesos, ya Sokma Torá. Si tiene problema de los intestinos, ya Sokma Torá. Y si le duele todo el cuerpo, ya Sokma Torá, porque está escrito Ulejol Besaró Marpé. Y la Torá es curación para toda su carne. Les recomiendo al que quiera abundar en eso, no voy a volver sobre eso, hay como 3 horas en un video, en 2 videos, en 2 partes, que se llama La Resurrección de los Vivos, que habla de eso. ¿Que vos lo hiciste? Sí, hace unos días en Barcelona. No hice yo La Resurrección de los Vivos, hablé de eso. Una pregunta. Pero hay ¿qué? Una pregunta rápida. Hablando de la vasija de aceite, en una clase que habíamos tomado en México, nos habían comentado que también el milagro de los sellos de la Kashrut, todo esto, que ya era una vasija que venía desde el tiempo de Adán y Eva, que esa vasija fue pasando por manos de Abraham y todo ese tiempo hasta llegar a ese momento que se utilizó. ¿Es verdad o fue parte de una historia para entrar? Creo que hay un midrash que dice eso. ¿Tienes idea de la fuente? A mí me suena que hay un midrash que explica eso. Todo lo que explica algún midrash en alguna dimensión es verdad. No es forzoso que haya ocurrido de verdad por completo en los hechos, pero en alguna forma es verdad.
porque está escrito en la hoja en castellano. Pero no está escrito dentro de... Está escrito en esta semana que este cántaro de aceite fue guardado del tiempo que tenía abundancia, porque como el milagro de la... Ahora, es un hidur, es una forma de embellecerlo y probablemente fuera cierto. Sí. Okay. Hay muchas cosas, hay toda una serie de objetos que fueron creados el viernes por la tarde de la creación. Objetos, animales, el jamor, el burro de Rabbi Pinhas Ben Yair, tantos otros cosas que nos llegaron. Y que llegó un momento en que cumplieron su función y después en algunos casos fueron guardados y en otros se perdieron. Gracias. Ya que estamos en el punto de la interrupción, ¿alguien quiere algo más en el camino? ¿Quieres? ¿No? Entonces seguimos un poco adelante. Ahora tenemos entonces el tercer milagro, que es del modo en que siempre parece reproducirse el aceite, y el aceite representa la jochma. Sabemos que el aceite siempre representa la jochma. Y el aceite produce fuego, el aceite alienta el fuego, y el fuego viene del lado de la biná. Amén. El fuego viene del lado de la biná porque el fuego genera dinim, rigor. Y eso es fuego. Y por otro lado, de la jochma, bajamos, la jochma se despliega hacia el gesed, y arma el gesed, y el gesed se representa con agua. Y juntos se reúnen se reúnen en Tiferet, que es la armonía, que de alguna manera tiene algo que ver con nosotros, ya que estamos, es un paréntesis recreativo, porque si alguien quiere calcular el valor numérico de la ciudad en la que nosotros vivimos, Carmiel, le va a dar 301, que es el valor de la palabra Esh, fuego, y Carmiel queda... ¿Y Carmel? Hay historia con eso, pero dejémoslo para después que todo esto haya pasado. Pero no es porque sí el lugar tampoco, nada, porque sí. De todos modos, Carmiel es fuego y está en el Galil. Y Galil, si alguien hace la cuenta, da 73, que es Jochma. Y de la Jochma en sí misma es aceite, pero de ella sale el agua. Pero está escrito que salen los 4 ríos del Edén para bañar el Gan. Y el Edén, de donde salen, es Sefirata Jochma. No importa, los efectos prácticos, Carmiel es el fuego que está dentro del agua, y el único lugar donde encontramos eso es en Makat Barad, en la Makat del granizo, que venía las bolas de granizo con el fuego adentro. Valga la reflexión acerca del lugar en el que estamos en algo, si llegamos aquí, lugar perdido en medio de la nada, hay que llegar a Carmiel, al fin y al cabo, debemos tener tikunim muy serios y muy importantes para tomar sobre nosotros, B'ezrat Hashem. La propia existencia del fuego dentro del agua, de Carmiel dentro de Galil, ya de por sí es un indicio de milagros. Es un milagro, ¿no? Todo es un milagro. Y que estemos nosotros, seamos Yehudim acá en medio de todo lo que nos rodea. Baruch Hashem, que estemos sentados estudiando Torah, Motzei Shabbat, todo es un milagro. Es lo que alimenta el milagro. ¿Sí? B'ezrat Hashem. Entonces, decimos que tenemos el tercer milagro, en el cual la Jochma se reproduce a sí misma. Por eso uno de los pilares de la Hasidut es, y esto es fundamental, un pilar básico de la Hasidut, es que un Rebbe de la Hasidut debe procurar que la llama, si no era Hashem Nishmat Adam, cada candela, cada vela representa una Neshama, debe tender a que la llama que hay sobre la candela de cada uno de sus discípulos sea no menor que la de él, y en lo posible mayor. No como se ve a veces en lugares comandados por gente pequeña, digamos, que intentan guardar para sí y que siempre sean honrados por ser ellos los gigantes y cuidarse de que los demás no puedan llegar a enterarse de qué están pensando, sino todo lo contrario. El trabajo de un rab tiene que ser lograr que los otros, los que le siguen, sean más grandes que él. Y el ejemplo del fuego es perfecto, porque al dar fuego de una vela a otra vela, nada se pierde del fuego de la primera. Pero si le agregamos a esto el ejemplo del milagro del aceite, es mucho mejor todavía. Porque si yo estoy lleno de aceite, si yo trabajo todo el tiempo para llenarme de jochma, por más que vuelque de mi jochma en las candelas de los demás, en los kadim de los demás, nunca me voy a vaciar. Y eso es el mensaje, la moraleja de trabajo interno de cada quien a partir del tercer milagro de Hanukkah. Y es fundamental.
Si yo quiero ayudar al prójimo, debo procurar llenarme yo de Jochma para poder volcar en los otros. Y tener presente que quiero volcar en los otros desde antes de empezar a llenarme yo. Entonces el milagro se va a cumplir todo el tiempo. Hasta aquí los 3 milagros fundamentales de Hanukkah. Si antes de saltar a otro, al capítulo 2, yo no sé cuánto tiempo suelen reunirse ustedes, ni sé que ahora empezamos a hablar. Yo tampoco. Ok. Yo, digo, quien me conoce sabe que en realidad me olvido de la hora fácil. Nadie quiere comentar nada de lo que hemos visto hasta recién. Hay una cosa que yo creo que también es importante recalcar, es cómo Judith פותרת את הבעיה שלה עם המלך. שזה גם צריך הרבה אומץ. Bueno, el hecho de llegar en harapos a la Jupá. No, de que le mató al Titus, de que lo emborrachó. Fue al Titus, lo encontró, lo enamoró, lo emborrachó y después llevó la cabeza de él a la Jupá. Eso es algo que hay que tener mucho. Sí. Bueno, eso es fundamental, tienes razón. Yo ya me estaba yendo por otro lado, pero siempre son mujeres las que nos salvan. La verdad es que todos los hombres. No, pero es verdad. Siempre son las mujeres valientes las que están a la cabeza de todo ello. Y nosotros a la cabeza somos los que tenemos el pantalón, pero decimos siempre al final, sí señora. Así que, ¿qué le va a hacer? Yo tengo muchos chistes al respecto. Llegado el caso, pero no son para ahora. Después te cuento por qué soy un hombre 3 veces divorciado. Yo sé, pero... no te preocupes con los comedios tu historia. Pero Baruch Hashem Yitbaraj, que ayer nos dio Yeshuot a todos. Pero ahora hablando en serio, los casos en que Am Israel estuvo más al borde de la extinción, generalmente los milagros fueron desencadenados siempre por mujeres. De Mitzrayim salimos por el disfrute de mujeres. Los hombres éramos idólatras igual que los egipcios, nos habíamos olvidado de todo, estábamos ocupados en nuestras ocupaciones en medio del barro. Los únicos que se salvaban eran los Bnei Leví, porque no eran esclavos, pero no tenían fuerza para ocuparse solos y igual se deprimían. Mira lo que hizo Amram. Sí. Amram, en el momento que viene el decreto del faraón, a partir de ahora matamos a todos los varones que nazcan, se divorció de su esposa. Dijo, no vale la pena seguir trayendo hijos al mundo. Y hizo falta que viniera Miriam y le dijera, tú eres peor que el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón dice que va a matar a los varones y tú de por sí impides que nazcan también las mujeres. Entonces, la herramienta de verdad de fe estaba en las mujeres. Y así en cada caso, y por eso Ruth y Naomi, y por eso Borá Neviá, y por eso Rahab, la que se casó también, y por eso Rahab, que fue la esposa de Yoshua bin Nun, y Esther, y todas y cada una. Todas nosotras. Tenemos y ahora Judith en Hanukkah. Tenemos un minián y pico de mujeres especialmente fuertes, y ni hablar Rachel, la esposa de Rabbi Akiva, viniendo más cerca. Digo, no lloro lo que hizo. Todo el Talmud que te conocemos está basado en Rabbi Akiva. Y ella tuvo que ser la que reconociera la Neshama y dijera, yo no me conformo con que tú seas analfabeto, estoy dispuesto a casarme contigo y a perderte para que te vayas a estudiar Torah. ¿Sabes lo que es eso? Una princesa multimillonaria que está dispuesta a vivir en la suma pobreza con tal de que ese hombre sea quien debe llegar a ser. Y además no estar con él. Sí, todo por eso. ¿Y después de cuántos años volvió otra vez? 24. ¿Con cuánta gente volvió? 24.000, pero los perdieron. Después todito se perdió. Todito no, quedaron las Japuraca de Shah. 5 quedaron. ¿Sí? Y esos 5, vaya que construyeron a continuación. Sí. Pero es otro tema. Entonces, yo les voy a sugerir que peguemos un salto en el tiempo y lleguemos a qué hacemos nosotros, Lezeher, o en conmemoración de estos 3 milagros que acabamos de ver. Y de verdad, ¿cuál es el trabajo interno que tenemos en ese Zeher? Primero, aclarar algo que hay que aclarar con frecuencia. La palabra recuerdo en español no tiene traducción al hebreo. La palabra Zeher no quiere decir recuerdo. La palabra Zeher sale de la raíz Zahar. Zahar, que lo traducimos por masculino,
es el principio proactivo de la creación. Hay Zahar y hay Nekevá. Hay el principio activo y hay el principio fecundo. El Zahar, el lado derecho, es el que tiene el poder de síntesis, y el lado izquierdo, la Nekevá, es el que tiene el poder de análisis. Dicho de un modo diferente, voy a hacerlo de dos modos diferentes. Uno es el ejemplo que doy siempre. ¿Alguien de ustedes se acuerda en matemáticas de la teoría de conjuntos que aprendimos alguna vez? Aprendimos que un conjunto se puede definir de dos maneras. Yo puedo definir un conjunto por comprensión o puedo definir un conjunto por extensión. Digamos, por ejemplo, el conjunto de los números enteros que van del 1 al 100. Yo lo puedo definir de los números naturales que van del 1 al 100. Yo lo puedo definir por comprensión y digo todos los naturales del 1 al 100. O lo puedo definir por extensión. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 97, 98, 99, 100 y dije los 100 números. Del primer modo y del segundo modo aludí al mismo conjunto, solo que en el primer modo lo sinteticé y en el segundo modo lo expandí. Del primer modo entregué una semilla, del segundo modo esa semilla se desplegó hasta convertirse en un bebé con 248 órganos y 365 tendones, entero, con todas las funciones de un hombre completo. Y así operan todos los órdenes de la vida. Cuando nosotros decimos Zeher, no es el recuerdo de algo, sino que decimos que estamos activando algo. Estamos dando lugar a algo, estamos haciendo nacer algo. Por eso cuando en todas las festividades y en Rosh Hodashim decimos Ya'aleh, Ya'bo, Ya'gia, Ya'eraev, Ya'atzev, Yamah, Yipaked, Yizaher, decimos 8 verbos que tienen que ver con que se eleve hacia lo alto y sea puesto en la agenda de Kadosh Baruj Hu, y sea atendido, y sea escuchado, y sea activado, si es que activado quiere decir Yizaher, Lashon Zeher. Agregamos ahí una de las cosas que pedimos que sean recordadas, en la traducción habitual, es Mashiach ben David. Y el único que puede recordar lo que nunca jamás sucedió es Sabina, pero fuera de Sabina no se acostumbra a recordar lo que nunca jamás sucedió. Se acostumbra a recordar lo que ya sucedió. Pero lo que hacemos en el Zeher en hebreo no es recordar lo que no sucedió, sino es activarlo para que suceda ahora. Como dijimos, Vayamim Hahem Bazman Hazeh. Y cuando decimos Zeher le Maaseh Bereshit, y decimos Mejadesh Betubó Bechol Yom también, Maaseh Bereshit. A cada instante. Mejadesh Kol Rega. Kol Rega. Eso es lo que se dice, de que el mundo existe en cada segundo de segundo otra vez. Exacto. No es lo que estamos recordando, lo que no, mira. 5.000 años. Ahora está siendo ahora creado. Está renovando todo el tiempo. En cada segundo se está renovando el Sin mundo duda. por un dibujo. Sin duda, el Zohar Kadosh explica que las amenazas, entre comillas, de Kadosh Baruj Hu, de que si pasa tal cosa todo vuelve a ser todo, no es que Hashem va a destruir el mundo, es que va a dejar de crearlo. Y ya está, entonces todo vuelve a ser el caos original, con un instante de no ser creado el mundo. Entonces, saltemos, hay un debate muy bonito en la Gemara acerca de cuándo es que se deben encender las velas de Hanukkah. Entonces, ¿a partir de cuándo y hasta cuándo? El a partir de cuándo es un debate poco divertido, porque es un debate racional y sensato, que tiene que ver con cuándo las velas se van a notar. Entonces, todo empieza con la puesta del sol. Se pregunta en Hazal si se refiere a cuando el sol se empieza a poner, o cuando no se fue todo rastro del sol. Es psicodélico eso. O cuando ya se fue todo el rastro del sol. Y sacan la conclusión de que es cuando ya se fue todo el rastro del sol, porque es cuando va a resaltar de verdad la luz de las candelas. Ahora, la pregunta es ¿hasta cuándo se puede, a partir de la Shkia, ¿ok? A partir de que salen las estrellas, en realidad, para ser más precisos, ¿hasta cuándo se puede? Y la Gemara utiliza una expresión muy curiosa para decir hasta cuándo se puede. La Gemara podría decir hasta las 11:04. Pero no, la Gemara dice Achetichle raglai de tarmodai ninshuka, hasta que se acaben o se extingan, o dicho en el Pshat, en la literalidad más absoluta, se hayan ido los pies de los hombres de Tarmod del shuk, del mercado. Y se explica por ahí que en el mercado los hombres de la ciudad llamada Tarmod eran los que vendían la leña para hacer fuego en las casas, y que por alguna razón eso implicaba que eran los últimos en irse del mercado. Ahora bien, otra vez,
si los hombres de Tarmod son los últimos en irse del mercado, digamos que todos se van, los confiteros se van a las 8, los aguateros se van a las 9, los que venden cosas de mercería se van a las 10, los ferreteros a las 11, los de Tarmod se van a las 12, porque la Gemara lo dice hasta las 12. Algo tiene que haber, y eso es una pregunta que se plantea y hace un estudio maravilloso pero muy largo para nuestro contexto ahora, el último Rebbe de Lubavitch, en una sijada de hace muchísimos años, se pregunta ¿para qué la Gemara tiene que decirnos que es cuando los hombres de Tarmod se fueron? Que diga, ¿a qué hora se van los hombres de Tarmod? De Ugamarnos, se ve que algo tenemos que aprender de los hombres de Tarmod. Vamos a tratar de averiguar qué tienen que ver con nosotros los hombres de Tarmod, porque cada día que nosotros prendemos las velas de Hanukkah, que sabemos que podemos prenderlas hasta que se vayan estos tipos, que son los hombres de Tarmod, que nosotros no los hemos oído nombrar nunca, del mercado, y ni siquiera sabemos de qué mercado. Algo debe haber que nosotros aprendamos de ellos hoy. El nombre Tarmod, primero, si vemos sus letras, nos van a recordar a un único nombre en toda la Torah, un nombre que por espantosa ignorancia, fíjense las cosas que pasan hoy día, tantos israelíes hoy día han adoptado la moda de poner a sus hijos por nombre Nimrod. ¿Lo oyeron? Hay muchísimos niños que se llaman Nimrod hoy día, y es algo atroz. Hay una marca de zapatos para niños, la más conocida, que se llama Nimrod, y se supone que eso es bueno. Nimrod. Nimrod. Nun mem reish vav dalet. Pero no es algo de ahora. Antes también había gente que se llamaba Nimrod. Seguro, pero que esto esté pasando hoy día, yo que vivo hoy día me resulta terrible. Porque hay que acordarse quién era Nimrod. Nimrod era el que dijo, Abba Nimrod, vamos a rebelarnos contra Hashem. Torre de Babel. Entonces teníamos, hay un estudio muy conocido, que dice que el nombre Nimrod vale en Gematria 300 y está del lado izquierdo, del lado del mal, y cuando la Torah dice Ruach Elokim merrajefet al pnei hamayim, el espíritu de Elokim sobrevuela las aguas, Ruach Elokim, el espíritu de Elokim también vale 300 y está del otro lado, y el fiel de la balanza es el Yetzer, que también vale 300. Entonces tenemos Yetzer HaTov y Yetzer HaRa, pero que esencialmente constan de la misma fuerza, y el trabajo que tenemos es tomar el Yetzer HaRa, que es Nimrod, que es lo que quiere desconectarnos de lo alto, y pasarlo por arriba del fiel de la balanza y ponerlo todo del lado de Ruach Elokim. Entonces tenemos 300 más 300 más 300, que es 900, y todo eso lo convertimos en uno, en Ejad, y la palabra Ejad vale 13. Entonces convertimos todo eso junto en 913, que es la palabra Bereshit. Devolvemos todo a donde tenía que estar desde el inicio. No, sí. Al principio. En el principio, ¿cuál era el principio? ¿Eso no es el poco a poco? No, Bereshit bara Elokim shamayim ve'aretz. Digo, es el orden. Digo, bueno, no nos vamos a poner hablando de Bereshit ahora porque nos vamos a perder. Pero es el inicio del orden, es el inicio del trabajo de verdad. ¿Y qué pasa en Yom Shishi? Cuando la aprendimos, no hay estrellas, no hay nada, porque si no ya hubiera entrado Shabbat. Entonces lo estamos prendiendo antes de que se vea la luz de la Hanukkah. Ahí intentamos que lo que prendemos dure hasta que sea de noche. Pero lo que pasa es que no podemos dejar el Shabbat por culpa de eso. Entonces ahí hay un orden de cosas. Ahora bien, vamos a volver a los chicos de Tarmod, que es una ciudad que construyó Shlomo HaMelech. Y Shlomo HaMelech construyó esa ciudad fundamentalmente para su personal de palacio y sus sirvientes que no eran Yehudim. Había muchos que no eran Yehudim, eran Bnei Nehar. Y Shlomo HaMelech intentaba, en mucho de lo que hizo, Shlomo HaMelech era el hombre más jajam de toda la historia. El que tenía más jochma, más aceite. Y el hatjira desde un principio. Él sabía que si él se ocupaba de tomar de todas las jochmot, de todos los saberes extranjeros, lo bueno, iba a poder reunir la sabiduría toda hacia el Kodesh. Iba a poder hacer el trabajo en definitiva que está llamado a hacer Mashiach ben Yosef, aunque era ben David. Mashiach ben Yosef tiene que tomar todo lo bueno que está atrapado entre lo malo y traerlo para acá.
traerlo para el lado del Kodesh. El mejor ejemplo del trabajo de Mashiach Ben Yosef es lo que tiene que ser Yonah Hanavi, el profeta Jonás, en Nínive, que ¿cuál es el gran pecado de la gente de Nínive sobre el cual él tiene que convencerlos de que hagan chubá si no quieren sucumbir? El Gesel, el robo. Sucede que en Nínive había de todo lo bueno, pero todos se robaban a todos. Entonces, en la casa de uno había muchas cosas buenas, pero que habían adquirido carácter de malo, porque eran robadas. Se va Yonah y les dice: señores, si ustedes quieren sobrevivir, tienen que ser chubá de todo el mal que habéis hecho. ¿Y cómo empieza la chubá?